Es un post que subí a Instagram y puse: en estos tiempos en los que para cuidarnos y cuidar a los demás tenemos que quedarnos en casa, quiero proponerte una iniciativa literaria. Bueno, acá arranca mi historia con la literatura y la pandemia. Bueno, yo soy Inés Agosta, soy licenciada en Letras, soy magíster en Comunicación Audiovisual y en la pandemia escribí un libro de cuentos que nació justamente de esta iniciativa. El 19 de marzo, cuando decretaron la cuarentena obligatoria, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo mi profesión puede ser una herramienta o un puente hacia los demás? Y así fue que surgió esta iniciativa, que no tenía idea a dónde me iba a llevar, y menos pensé que 4 años después íbamos a estar hablando de literatura y pandemia con estas personas tan importantes. Así que agradezco muchísimo ese momento como de inspiración. Fue como una intuición que tuve de que mi camino iba a ir por ese lado. El post terminaba: si querés participar, contá conmigo en este post y mándame tu disparador por privado, porque la idea era que justamente de todos los disparadores que me llegaran yo iba a escribir cuentos, y terminé escribiendo 30 cuentos. 12 los publiqué en mi libro Cuento con Vos, que se llama como una iniciativa, y bueno, y terminaba diciendo: para entretenerte un rato esta cuarentena, contá conmigo, yo cuento con vos. Yo no tenía ni idea lo que era una cuarentena, no sabía ni que, o sea, pensé ilusamente que iban a ser 15 días, como todos creímos en un primer momento. Así que ahora todo eso se resignifica muchísimo más. Bueno, le voy a dar la palabra a las 3 personas que me acompañan hoy. Y también quiero que cada uno de ellos se presente para que ustedes lo conozcan, pero además que me digan dónde estabas de manera literal y figurada, o sea, como su profesión, en qué momento de su vida estaban cuando se declaró el confinamiento. Yo les cuento que estaba en un departamento en Palermo con un bebé de 6 meses y un nene que estaba a punto de cumplir 2 años, y mi marido, los 4. De golpe mi hijo más grande no quería saber nada con el jardín, y la directora del jardincito al que iba en ese momento me dijo: el lunes entra, aunque llore, aunque patalee, se queda solo. Y decretaron la cuarentena y mi hijo estaba chocho, estaba feliz. O sea, la verdad que ellos la pasaron bomba. Así que bueno, esta era mi situación, y desde lo profesional fue mi acercamiento a mi yo creativo. Por primera vez en mi vida me di cuenta de que este era el camino que me gustaba, crear, y también que la literatura me una con otras personas. Contame. Hola a todos, gracias por venir, gracias a Ine por esta propuesta. Complicado, ¿dónde estaba? Físicamente, bueno, todos recordamos viendo la tele a ver qué iba a pasar, que todos nos imaginamos lo que iba a pasar porque era lo que estaba pasando en el mundo, pero emocionalmente yo estaba en una complicada, porque yo soy odontóloga y una profesión que no me satisface para nada, y estaba haciendo como el duelo de reconocer que me había equivocado de profesión, que no es una tarea fácil y quería hacer otra cosa. En el 2019 ya estaba repuntando un poco emocionalmente, decidida a buscar otro trabajo. Bueno, nunca sabía todo lo que iba a pasar y bueno. Entonces yo ya tenía mi cuenta de Instagram, que la abrí en fines de 2017. Mi cuenta de Instagram es El Tiempo Entre Lecturas, donde cuento lo que leo. Básicamente, como les comenté, yo no tengo una formación en letras ni nada por el estilo, pero leo desde que soy muy chiquita. Y se me ocurrió empezar a compartir mis lecturas porque veía que otra gente en otros países lo hacían. La verdad que a fines de 2017 casi no había cuentas que hablaran de lo que leían. Yo me hacía amiga de las chicas de España, que había mucho en inglés, pero bueno, tampoco. Eso fue a fines de 2017. Entonces en el 2019 me encontró tratando de cambiar de profesión, dándome cuenta que me gustaba más por ahí leer. Entonces estaba en todos los talleres que se te ocurran, de escritura, de lectura, de no sé qué, cualquier cosa, yoga, pilates, cualquier cosa así. Estaba pero cebadísima con hacer algo para poder despejarme. Estuve leyendo mucho porque en mi cuenta, como no eran muchas también, agarré como un buen momento, sinceramente, ¿no? Empezó a crecer muy rápido. Las editoriales me habían empezado a prestar atención y empecé a trabajar con editoriales, y cuando llega la pandemia, lo mismo que dije en ellos, pensé que iban a ser 15 días, y bueno, esto se sale fácil, voy a seguir con lo que estoy intentando lograr, pero igual
no sé, en un punto nos ayudó a las redes sociales que hicieron muchísimo, de hecho surgió TikTok, que no existía en ese momento, y bueno, así que como que yo estaba haciendo como un camino y medio que se truncó, pero bueno, después lo pudimos retomar y pudo igual que vino bien, digamos, el proceso digital, o sea, como que justo sí, estaba sí, eso sí, en ese punto sí. Y lo que también nos vino bien es que todos los talleres, el 99% se hizo mixto, se hizo digital, no es que quedó todo abandonado, sino, bueno, menos yo y Pilates, que es una vez que lo abandoné, no lo retomé todavía, todo lo otro como que se maximizó. Bueno, hola, ¿cómo les va? Qué lindo hablar de este tema, ¿no? Yo soy Adrián Escoto, soy el director de Editorial Olivia. Soy un poco el cómplice de Cuento con Vos. Y nada, yo en pandemia estaba, creo que cuando lo comunicaron en la tele, estaba en mi casa y estaba, o sea, fue un momento de replanteo. Yo creo que este tema de la pandemia nos unió a todos en un momento en la vida que yo creo que todavía lo estamos procesando y que a todos nos impactó, ¿no? O sea, yo en ese momento dije, ¿qué hago? ¿Qué hago con Olivia? ¿Qué hago con la editorial? No sé, tenía, supuestamente en la semana 3, ustedes no sé si se acuerdan del espacio de Olivia, el primero. Yo tenía un espacio de eventos que era enorme. Y hacía los eventos ahí, y viste que había que mirar una noticia que te decía que se pueden juntar 2, después 3, después 5, o sea, no sabía qué hacer directamente, era una incertidumbre total, y ahí fue un momento grande de replanteos, que creo que es un momento de replanteos de todos, ¿no? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Cómo lo voy a manejar ahora? Reinventarnos para sobrevivir fue, en realidad. Yo me acuerdo que iba a Olivia a ese espacio tan grande y estaba solo literal, no veía a nadie nunca ni en el edificio, ni en la calle, ni nada, porque como yo soy editorial podía transitar, tenía permiso para transitar, entonces iba y era la nada, no era nadie, entonces es como que te ponía un poquito de miedo de decir qué pasará con nosotros en el futuro. Sobre todo los que teníamos emprendimiento y eso, ¿no? O sea que, pero bueno, y acá estamos felices, o sea, lo pasamos todos, y fue un momento de replanteo y un momento, como decís vos, que ayudó mucho. No sé si después eso yo lo explayo más en las próximas preguntas, pero fue un momento de cambio impresionante a nivel personal y a nivel profesional, que bueno, que no nos vamos a olvidar nunca, yo por lo menos no me lo olvido. Para no contagiarnos. Distanciamiento social. Perfecto. Yo también. Lamento. Mira, Dios me castiga. Lamento haber perdido mi gorrito. Bueno, gracias primero, Beni, por la invitación, a mis compañeros, a ustedes por venir, por la atención, de escuchar. Creo que cuando alguien empieza a contar anécdotas, da ganas de contar la propia, ¿no? Porque enseguida es como, no, bueno, la que me pasó a mí es la mejor. La verdad es que el día del anuncio yo estaba con mis compañeros de laburo en un grupo de WhatsApp diciendo, el jefe quiere que, mi jefe no le decíamos el jefe, le decíamos Maxi quiere que vayamos a trabajar mañana. No, pero mejor nos tomamos el día hasta que se sepa qué hacer. Era domingo a la tarde, estábamos reunidos, mi familia, somos 80, estábamos en la casa de mi hermana y se conoce la noticia primero el fin de semana anterior, ¿no? Primero fue como el domingo a la noche y recién el miércoles se supo que el jueves el 20 empezaba el confinamiento. Y el 20 es el cumpleaños de mi hermanita. Mi hermanita tiene 70 años, pero bueno, es el cumpleaños. Entonces, era como, bueno, ¿y nadie va a venir a mi cumpleaños? Y la verdad que no. O sea, la policía, eso de que te agarran, nadie sabía nada. Bueno, no fui a su cumpleaños, pero mi hermana tiene la suerte de vivir con otra de mis hermanas que sí pudo ir a su cumpleaños porque compartían vivienda, y mi mamá que se escapó y fue. Así que a las 12 de la noche brindaron, porque ahí empezaba el confinamiento y después pandemia. Yo tampoco veía a nadie, hice la pandemia estricta, 45 días sin ver a mi novio, porque cada uno vive en su casa, entonces era como, no, yo quiero hacer las cosas bien.
hay que cuidarse, no sabemos qué pasa con este virus. Y después, bueno, después empecé a ser un poco más desobediente porque era eso, otra separación. Y después nos separamos, pero años más tarde. Y no fue culpa de la... Y después volvimos. Así que, viva el amor. Javier me encanta que cuente estas cosas. Y respecto a quién era yo en ese momento, yo era una empleada de una corporación que acababa de hacer el mayor acuerdo de su historia con otra corporación para empezar un canal de televisión nuevo, que para funcionar y existir requería que un grupo de gente viviera en una casa, junta. Spoiler. No era Gran Hermano, ¿eh? No era como un Gran Hermano, pero de influencers. Se llamaba Manicomio, el proyecto. Fue una desgracia. O sea, real, yo terminé después, me convertí en Por qué leer, porque a partir de la pandemia, lo que pasó con nuestro trabajo y que se caían los negocios todo el tiempo, porque las marcas que habían prometido estar, de pronto decían, no, ya no me sirve si el influencer no está en la casa, y la casa que habían alquilado era una mansión en Núñez, se estaba matando de risa vacía, y todos nosotros trabajando en casa me trajeron una silla gamer para que no me duele la cintura. Mi gata atacó la silla gamer. Bueno, anécdotas. Así que, además de todo, cambié de trabajo. Dejé mi trabajo a agosto del 2020 para empezar a dedicarme exclusivamente a hacer contenido sobre libros. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por sus experiencias. Vamos a empezar con dividir la charla en 3 bloques temáticos. Después de cada bloque vamos a hacer los sorteos con las cintitas que nos repartió Jaime. El primer bloque es la literatura como puente hacia la empatía. Yo creo que, el por qué armé esta charla es porque pienso que el valor de la literatura es muy grande en general, pero sobre todo en esas épocas en las que no podíamos conectar con otras personas físicamente. Entonces creo que en algún punto, a mí por ejemplo, escribir los cuentos me servía mucho para ponerme en el lugar del otro. Uno de los cuentos, por ejemplo, es de una enfermera, entonces como un poco pensar, bueno, cómo lo estará viviendo otra persona con otra profesión, con otra realidad, que es también creo una de las cosas lindas que tiene la literatura. Bueno, a Rocío, lo que te quería preguntar es, ¿qué géneros pedían más en las reseñas durante la pandemia? ¿O cuáles reseñas vos sabés que tenían más llegada? ¿Y cómo cambió la relación en tu Instagram con los lectores una vez que vos notás que la gente se conectaba más con las lecturas que antes? O sea, ¿cómo viviste ese proceso de confinamiento, digamos? Yo creo que hubo 2 momentos. El primero, lo que dijiste vos, lo que todos pensamos que iban a ser 15 días, y estábamos todo el tiempo viendo noticias. No podíamos dejar de ver minuto a minuto qué pasaba porque sentías que te ibas a parar de algo. Incluida yo, que no creo que no toqué Instagram por 15 días para ver, claro, porque era como que no sentía que perdía el tiempo, no necesitaba saber qué estaba pasando. Y después, cuando los meses pasaron, los días pasaron, la gente empezó a necesitar desconectar de eso, porque psicológicamente nadie aguanta estar conectado a las noticias las 24 horas del día. Entonces ahí la gente siento yo, o de hecho me lo decía la gente, que está bien, no voy a hacer, no quiero decir cosas que no son, ¿no? Pero muchas personas empezamos a tener más tiempo libre. Porque obvio que un montón de gente trabajó como nunca en su vida, ¿no? Pero mucha gente o no trabajábamos o de repente cerrabas la computadora y estabas en tu casa. No tenías que tomar del tren y estar 1 hora de viaje. Entonces ese tiempo mucha gente dijo, es mi momento de conectar con la lectura. Este tiempo que lo tengo libre, que mucha gente a veces la lectura se deja de lado por falta de tiempo, por cansancio. ¿Y qué géneros? Todo, porque a mí me pasaba que había gente que me decía, quiero leer feel good, quiero libros que me hagan salir de esta, quiero novela romántica, quiero bestseller, cosas que se lean rápido. Había gente que leía La Peste, digamos, todo el mundo, ese libro explotó, gente que estaba loca con leer distopías, sí, gente con leer distopías, estaban como, no sé por qué, era como si vivimos en una distopía, pero había gente que la había pegado por ese lado. Y bueno, Mariana Enríquez explotó como nunca la pandemia. A ver si la gente, ¿por qué quiere leer tanto horror? Bueno, no sé.
Entonces no había un género en particular, sino como que la gente quería leer, y lo que más me preguntaba, era una cosa constante, era: ¿conoces algún taller que esté dando online? ¿Conoces algún taller de escritura? ¿Conoces algún taller de lectura? ¿Conoces alguna lectura conjunta? La gente quería conectar. Y es lo que yo muchas veces lo dije, y lo dije para la nota que nos hicieron en Infobae, que parece ser, o se siente que la literatura o la lectura es un trabajo o un hobby solitario, ¿no? Porque cuando uno lee está solo. Pero las redes sociales dieron ese espacio de compartir la lectura. Se convirtió en algo colectivo. Y la gente, cuando encuentra que puede ser colectivo, se copa más. Porque te motiva, porque está bueno, aunque no te guste el libro, estás esperando el taller para decir que no te gustó. No es que el libro se cierra y se terminó. Tiene mucho más. Y la gente en pandemia buscaba mucho eso. Adri, ¿qué tipo de libros se publicaron más en pandemia, además del mío, en Editorial Olivia? Sí, un poco de todo. O sea, lo que pasó creo en pandemia fue que, como decías vos, o sea, la gente tenía ese tiempo libre y hubo muchos que optaron por eso, por mirar, suponete archivos, yo he escrito algo, o son proyectos que quedaron pendientes, que la podías hacer desde tu casa. Y entonces empezaron la gente empezó a estas ganas de comunicar, como te pasó a vos con tu libro, y entonces nada, me contactaron con todo tipo de textos infantiles, novelas, cuentos cortos, y publicamos increíblemente un montón en pandemia. Resurgió el tema de la publicación, o sea, porque la gente lo necesitaba, creo, era una forma de comunicar lo que les pasaba. Bueno, acá hay una autora de cuento infantil, que es uno de los que vamos después a hacer el sorteo, que es un cuento infantil que habla sobre una situación de pandemia puntual, ¿no? O sea, de qué pasa en la infancia, porque ellos también lo sufrieron, y la sufrieron mucho, ¿no? O sea, también, ¿no? Porque nosotros teníamos esa posibilidad de agarrar la bolsita del súper, y por ahí los nenes no. Entonces fue un momento complicado, pero fue de todo tipo de género que publicamos, y la gente se acostumbró, esto fue bueno, a comprar online, a buscar online, a que vos me recomiendes algo, entonces buscarlo y comprarlo y que me lo manden, ¿no? Cambió todo eso en el mundo de los libros, de la literatura, que está buenísimo porque quedó todavía, sigue, o sea, eso, ¿no? Por más que a uno le guste la librería y mirar libros, pero yo siempre digo que eso es la distinción de lo que es Editorial Olivia, que somos una editorial de autores independientes, pero el lector es independiente, y empezó a hacerlo a partir de la pandemia, porque ya no iba físicamente a las librerías. O sea, nada, miraba cosas o miraba en el Instagram, me decía, uy, este tema me interesa, y empezás a investigar, y entonces ya el lector no va a comprar lo que se ve en vidriera, sino lo que le gusta a él leer y lo que tiene ganas de leer, y en el caso de nuestro, lo que tenía ganas de publicar, ¿no? Así que fue un tiempo de muchísimo trabajo, gracias a Dios. Gracias, Adri. Y vos, Ceci, ¿en algún momento sentiste que tu rol como promotora de la lectura estaba siendo más importante debido al confinamiento? Sí, porque más allá de la gravedad de la situación de la pandemia y lo que significaba, porque al principio era miedo a enfermarse, después era miedo a perder gente querida, y realmente era una posibilidad y era grave. Más allá de eso, la gente estaba, como decía Robo, buscando recomendaciones y acercarse a otro. Yo venía de hacer muy atinadamente, muy bien, cronómetro, directamente un encuentro, una juntada que había, la idea era demostrar que la lectura era un acto colectivo, entonces había convocado a llenar un vagón de lectores del subte, mejor dicho, un vagón del subte de lectores, y nos convocamos todos un domingo a la tarde en la estación San Pedrito de la Línea, hicimos todo el viaje del subte, viajando juntos, bien pegaditos, leyendo, y la gente para principios de marzo ya me decía, che, ¿cuándo lo vas a hacer de nuevo? Y yo venía programando fechas para abril, para mí era una posibilidad.
y empezaba además a darme cuenta que a mí también me gustaba hacer eso, como convocar. Bueno, evidentemente esta convocatoria se pasó a hacer vivos de YouTube. Yo ya había decidido que mi canal de YouTube, a partir de 2020, de la pandemia, me están cañando, maldito. O sí. Bueno, había decidido que le iba a poner más cabeza al canal de YouTube, que iba a ser más cronometrado mi trabajo, que sí o sí todos los jueves iba a haber un nuevo video y demás. Así que ya estaba preparada para eso, pero después vinieron los vivos. Che, queremos vernos, hablar entre nosotros. Y la gente en sí no quería verme a mí, quería conversar en el chat. Entonces era re divertido porque se hacían charlas que en un momento yo dejaba de participar como moderadora y conversaban entre sí. Y después empezaron los vivos con entrevistados, que eran autores o editores o especialistas en alguna situación. Y después empezaron los vivos donde la gente, yo ponía el chat, el link de Google Meet, y la gente hacía clic y después podían sumarse y salían al aire a comentar los libros que habían estado leyendo. Y yo tenía mi programa de radio como lo había soñado cuando era chiquita. O sea, para mí era hiper divertido. Llegamos a tener en un vivo de YouTube, en un canal chiquitito, 170 personas viendo al mismo tiempo. Y eso fue para mí como, listo, es por acá. Y a medida que las cosas se iban abriendo, empezaba a bajar la cantidad de gente también, porque la gente volvió a salir, y en esas salidas era como, se salía a mansalva, ¿no? Después de la pandemia fue como, bueno, me quiero juntar con todo el mundo. Entonces yo también fui dejando de hacer los vivos, que en algún momento retomaré porque me sigue gustando, pero volviendo a la pregunta, sí había como una necesidad de la juntada, y me gusta pensar que el libro en verdad era la excusa del punto de encuentro, ¿no? Vamos a hablar de libros, pero en realidad voy a hablar con gente que siento que habla mi mismo idioma, aunque no nos conocemos, y que me voy a llevar una recomendación y que a alguien le va a gustar lo que tengo para opinar. Después incorporé los audios de WhatsApp, entonces podían opinar y escuchar la voz de otras personas. E incluso recuerdo una mujer de México, porque aparte está esa magia de internet, que es que viene gente de cualquier lugar, y una mujer de México que tenía sus hijos, creo que en Europa o no sé, en Rusia, era como un lugar medio remoto y que no los podía encontrar y no se podía comunicar con ellos, y estaba muy ansiosa, y venía a los vivos a contarnos las novedades de cuánto sabía ahora de sus hijos, que ya le habían escrito y qué sé yo. Entonces quedó que se perdieron. Aurea de México siempre viene y dice gracias Ceci porque este espacio me contuvo, y quedó como bueno el recuerdo que atesoramos en esta comunidad. Qué lindo, gracias. Bueno, vamos a hacer el primer sorteo. Vamos a sortear un ejemplar de mi libro. Después vamos a sortear un ejemplar de Almendra y Joaquín, de Nicole. ¿Querés venir, Nicole, a contar de tu libro? Y después, 3 sorteos vamos a hacer. Y después un libro que es de Flavia, que también son relatos de cuarentena. Pero bueno, mientras Nicole cuenta sobre su libro, voy a hacer el sorteo. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Nicole Antar, soy licenciada y profesora en letras. Trabajo como docente en un colegio, en primaria y secundaria. Bueno, escribí este libro en pandemia, sobre la pandemia. Yo en ese momento estaba dando clases por Zoom, los veía a mis alumnos todos los días. Por suerte teníamos esa posibilidad de conectarnos y vernos y mantener el vínculo, más allá de poder seguir trabajando los contenidos que había que trabajar. Y bueno, sentí esta necesidad personal de darme ese tiempo y ese espacio para escribir, que es algo que me gusta desde muy chiquita, pero que por cuestiones, la vorágine de la vida, el trabajo, uno va dejando de lado, como decían acá, para leer y para escribir. Y me encontré con más espacio, me encontré con inspiración, porque veía a mis alumnos y me ponía en su lugar, que al mismo tiempo era el mismo lugar que el mío, ¿no? Porque estábamos todos en la misma.
Y bueno, yo que tengo, siempre digo como que tengo alma de niña y me gusta transmitir con esa mirada, me puse a crear una historia entre dos chicos, un chico y una chica, que se conocen a través de los balcones, de balcón a balcón, en plena cuarentena, y empiezan a comunicarse y a hablar sin poder verse, ¿no? Entonces, bueno, la idea era esto, que la necesidad de vincularse, de contactarse con un otro que estuviera en la misma situación, trascendiera lo visual, la imagen, y ellos, bueno, empiezan a imaginarse cómo será el otro. Pero lo importante no era eso, digamos, lo importante era encontrarse a determinado horario en el balcón donde podían contarse sus cosas, sus emociones, cómo estaban transitando esta etapa tan desconocida para todos. Así que para mí fue un sueño cumplido. Yo me acuerdo de pensar en ese momento donde nadie sabía bien qué estaba pasando, pero todos teníamos mucho miedo de decir, bueno, si todo se termina acá, yo quiero cumplir mi sueño de publicar un libro. Entonces, si bien ya había escrito otras cosas, no solo escribí este libro sobre la pandemia, sino que tomé la decisión de publicarlo, y ahí fue cuando me contacté con Adri, y toda la magia empezó a suceder a través de lo digital, internet. No sé cuándo te conocí personalmente, pero todo el proceso de edición, de ilustración fue vía mail, virtual, y no dejó de tener su magia, porque yo sabía que estábamos compartiendo algo muy, muy importante y que se estaba gestando algo. Y bueno, así que pese a todo lo malo que implicó la pandemia, para mí también, como para las chicas, fue un espacio de creación y de permitirme eso, cumplir un sueño que tengo desde hace mucho, que fue publicar, y de algún modo después, hoy en día, comparto esta historia con mis alumnos, y bueno, todos se acuerdan de ese momento y de esas historias, y se sintieron, los que lo leyeron, se sintieron muy identificados con lo que estaban pasando, y ese fue mi objetivo principal, llegar a ellos y cederles la voz y también cederme la voz a mí misma. Así que muchas gracias. Dale. Muchas gracias, Nicole. Claro. Bueno, para los que están viendo en Instagram, el sorteo lo vamos a hacer con esta pulserita, como la que tiene Nicole. A ver. Siento la azul. Bueno, número 1. ¿Quién tiene el número 1? Subí una fotito. Una amiga. Muy bien. Bueno, mi libro va para el 11. ¿Quién tiene? ¡Ah! Muy bien. Bien acompañada. Ya lo tenés, lo vas a regalar. Bueno, lo puedes dar. Es para la mitad. Yo te la mitad. Bueno, y por último, tenemos un libro que también publicó Olivia. No sé si Adri querés contar un poco. Sí, este libro pasó un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que son estas personas que necesitaban expresar qué pasó en la cuarentena, y son relatos de cuarentena, o sea, son experiencias personales, relatos cortos que hablan sobre situaciones que en realidad cuando lean se van a identificar, porque no todos la pasamos, o sea, es lo que nos pasó a todos durante ese periodo de cuarentena. Es de Flavia Fernández. 9. Bueno, seguimos. El segundo bloque es la irrupción del universo digital, los ebooks, los audiolibros, los vivos de Instagram, cómo la cuarentena cambió, digamos, también la relación de la literatura a través de lo virtual. En este sentido,
yo encontré, preparando el encuentro de hoy, encontré este libro que es de Roger, o sea, soy muy mala con los apellidos franceses, Chartier, pongámosle, espero que no se ofenda Roger, se llama Lectura y Pandemia, y justamente lo que hace es analizar, o sea, todavía estábamos en pandemia cuando hizo estas charlas, que después las publicó, pero me llamó la atención algunas cosas que dice sobre el riesgo de que se pierda ese momento, él le dice serendipia, que es justo el nombre de uno de mis cuentos, pero ese momento en el que uno está en la librería y sentís que el libro te atrapa, o sea, es el libro el que te está llamando a vos. Y claro, es verdad que en lo digital uno va directamente a lo que le interesa, entre el algoritmo y lo que uno busca, o sea, un poco lo que vos decías, Adriana, por ahí ven la recomendación de Rocío, van a la librería, lo buscan, van, lo compran, ya está, pero como que están también en el riesgo de que se pierda eso, ese momento de recorrer los estantes sin saber exactamente qué estás buscando hasta que no te encuentras. Pero bueno, lo que esta es la frase que me decía, lo propio del algoritmo es que te permite encontrar lo que esperabas, porque el algoritmo sabe lo que uno espera. Pero, por otro lado, dice, mi pregunta es si no es posible imaginar que en una convivencia nueva entre el mundo digital y el impreso, los libros impresos sigan siendo utilizados por placer, mientras que si el mundo digital se asocie más a aplicaciones de lo útil. Por lo menos esta es mi experiencia personal. O sea, yo cuando voy al ebook, que lo uso, no soy muy fanática, pero lo uso, es más que nada por la utilidad, porque hay un libro que no encuentro en el papel, entonces bueno, voy al ebook, o por cosas teóricas, pero cuando es por placer, voy directo al papel. Ustedes, bueno, ya me contarán su experiencia también al respecto, pero tengo algunas preguntas concretas. Por ejemplo, Adri, ¿cambió en la producción de ebooks durante la pandemia? O sea, ¿estalló el ebook? Y otra pregunta es, si hoy por hoy ese fenómeno siguió creciendo o si se paró, digamos. Y bueno, y después, ¿cómo viviste vos, que ya la editorial ya tenía sus años cuando sucedió la pandemia? Nada, más allá de lo obvio, ¿no? De lo difícil de que una presentación de un libro no se haga en vivo, pero bueno, también debe haber tenido sus cosas buenas hacer las presentaciones a través de Instagram, así que bueno, que nos cuentes un poquito de esa experiencia. Bueno, sí, fue distinto, o sea, con respecto, yo creo que también con respecto al ebook es mucho lo que vos decís, ¿no? Y hoy en día sigue así. Yo me acuerdo yo hice un posgrado afuera y fui con Editorial Olivia, fui con mi cartelito yo solo, ¿viste? Y venían las editoriales esas gigantescas con miles de personas y ellos hacían presentaciones, esto fue mucho antes de la pandemia, y ellos hacían presentaciones porque el ebook recién arrancaba, ¿viste? Y las editoriales tenían miedo, o sea, tenían miedo de que, porque aparte el ebook es más barato que el papel, tenían miedo que el ebook se coma al libro en papel. Y lo buenísimo de eso fue que ellos presentaron informes mundiales donde, si bien el ebook empezó a vender un montón de libros, la gente compraba el ebook y compraba el papel. O sea, es como que subió la venta, pero como un producto separado del libro. Que es algo genial. O sea, es como que el libro en papel no perdió nunca ventas contra las ventas del ebook. Y estos números, o sea, eran números de editoriales bien importantes a nivel mundial, o sea que cuando lo dijeron les creí, ¿no? Dije, bueno, ok, entonces no, yo voy con mi editorial en papel, no voy a tener problemas. Y en general, en los ebooks en Argentina se venden, pero nosotros en Argentina, sobre todo culturalmente, somos muy de la librería. Culturalmente, el libro en papel se sigue vendiendo, es un acto, como decías vos, ¿no? De ir a una librería, te tomas un café, ¿no? O sea, eso pasa mucho acá. Y entonces el libro en papel sigue siendo el primero en ventas. Sí, o sea, los autores en Olivia que lo quieren y hacemos el ebook, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo el papel el prototipo del libro que vendemos, ¿no? Y aparte por esta experiencia, ¿vieron cuando compran un libro que lo huelen? Y es como que, nada, o sea, tener el libro en la mano
hay con qué darle, ¿no? O sea, pero la virtualidad nos salvó en la pandemia, primero porque no había feria del libro, por ejemplo, no había eventos, se podían juntar 3 personas, es más, o sea, María Julia, que es otra autora de Olivia, el tuyo también, tuvimos que hacer presentaciones todas virtuales en Instagram, que fue una gran herramienta y nos ayudó un montón a comunicar esto y a llegar también a lugares donde, bueno, nos veían de todos lados, ¿no? O sea, que eso es lo que decías vos, o sea, no era gente de acá, de Capital, sino que trascendía, se conectaban de cualquier lado. Eso fue importante, pero sí, toda esa herramienta que uno tiene que acostumbrarse, ¿no? Y empezar a usarla y a usarla como algo cotidiano. Entonces era todo virtual. Y como no había ferias, yo lo que hice fue armar ferias virtuales, entonces en lugares distintos, en librerías, suponete, iba, entonces, o en lugares donde iba yo solo, que conocía al dueño, entonces hacía un vivo desde ahí con todos los autores, cada uno en su casa, ¿no? Y yo en la librería. Entonces era como un poco comunicar y seguir mostrando libros, todo en forma virtual. Fue una experiencia muy buena, pero bueno, nada, no hay con que una presentación en persona es totalmente distinta, ¿no? O sea, porque pasa todo el tema de lo personal. Así que bueno, esa fue la experiencia. Gracias, Adri. Y bueno, Ceci, quiero que nos cuentes tu experiencia con los audiolibros, que también entiendo que fue el boom en esa época. Y si llegó para quedarse, si sigue explotando, contanos. Sí, yo venía produciendo cuentos, que los llamo audiolibros porque es el nombre con el que las personas lo conocen, pero son cuentos que subo todos los miércoles a Spotify. Lo venía haciendo desde que había empezado Por qué leer, en el año 2018. No me acuerdo por qué empecé a grabar cuentos en Por qué leer. Sí sé que me gusta leer en voz alta, sí sé que quería grabar en algún momento, pero no sé por qué lo decidí, no me acuerdo, la verdad. Pero me empezó a pasar en pandemia que mucha gente llegaba a mi canal de YouTube, donde no subía los audiolibros, mentira, donde sí subía los audiolibros, pero la gente venía por Spotify, ¿no? Había encontrado, googleando audiolibros y había llegado a mi cuenta. Y empezaba a venir o a YouTube o a Instagram a contarme, che, estoy escuchándote que contás tal cuento. La producción del audiolibro era en mi casa con un grabador de periodista chiquito al cual le ponía una media en la parte de acá para que no me haga que hacen los micrófonos, y justo en mi edificio, era un edificio chico, pero todas las ventanas de todos daban a mi casa, como estaba en el pulmón del edificio. Entonces estaban los que bailaban zumba, la señora con el perrito de abajo, que cada vez que la señora iba a hacer las compras, el perro lloraba todo el tiempo que la señora salía. Los de la punta, que tenían un bebé de 3 años, a los cuales no les puedo decir nada. No, bueno, mira, silencio que tengo que grabar. A los otros, una señora que era española que daba clases de francés a europeos. A las 4 de la mañana empezaba a trabajar para darle a lo de allá. Entonces era como, yo tenía la clase en mi casa. Bueno, en ese bardo yo encontré que la madrugada era el horario de grabación. Así que medio que tuve que cambiar un poco mis horarios también, pero todo era en pos de encontrar ese espacio para poder grabar. Era un cuento por semana que después se editaba y subía a Spotify. Y en un momento, durante la pandemia, no me parece al principio no, pero más hacia agosto, septiembre, Spotify libera Spotify for Podcasters, que es como el backend para los creadores, y veo por primera vez las estadísticas. Hasta ese momento era una botella tirada al mar. No sabía quién escuchaba, ni dónde, ni cuánto, ni cuándo. Y de pronto se liberan las estadísticas y veo India, Rusia, Turquía, bueno, obviamente Argentina, porque en mi tono rioplatense tiene sentido que convoque más a una persona de Argentina, pero eran muchas escuchas en lugares que nunca en mi vida voy a ir, aunque lo desee, no voy a ir.
Entonces fue como, bueno, esto es algo. Es mi voz siendo elegida por algunas personas que ni siquiera saben ni cómo me llamo, ni quién soy, ni cómo es mi cara, y no les importa. Lo que importan son las historias. Y no solo abrió para mí una oportunidad de trabajo, porque después de eso empezaron a llegar editoriales que me pidieron que grabe. Eso te iba a preguntar. Los cuentos que vos narrabas eran cuentos de distintos autores, digamos. Claro, primero pirateando, pero por ahí con el libro, pero no te pedía permiso. Entonces tengo los primeros cuentos son Samantha Schweller y Mariana Enríquez, como que metí ahí derecho de autor, te vimos en Disney. Después me di cuenta que empezaba a tener una relevancia. De hecho, tuve una entrevista para trabajar con una editorial grande. Después dije que no porque no me gustó el laburo, pero en esa charla yo conté que hacía audiolibros y el tipo entró por Zoom y dice, pero tenés grabados a tal, y yo, sí, bueno, no me hagan nada. Bueno, ahí aprendí derecho de autor, sí. Derecho de autor, el pedido de permiso, cómo se tramita. Empecé a pedir, en verdad, empecé a ofrecerme a las editoriales. La primera que llegó a pedirme que le grabara un libro fue Ediciones Godot, que me mandó a grabar Ciudad Feminista. ¿Ciudad Feminista? ¿Está bien? De Lenny Kern. Sí, el amarillo. Y era como, wow, voy a grabar un libro de 250 páginas y me van a vender como un libro, wow, qué loco. Mis instrumentos de trabajo habían cambiado, invertí en una consolita, en un micrófono, ya pensando en que esto iba a ser para mí una fuente de trabajo. ¿Esto en qué año más o menos? 20. Sí, pero ya para agosto, septiembre, octubre. En agosto yo renuncié a mi trabajo, entonces ya quedé full por leer. Y los audiolibros entonces pasaron a ser esto, trabajo. Los cuentos una vez por semana en mi cuenta y editoriales que me pedían grabaciones, que sigue siendo así. Todavía no es algo masivo. Me preguntaba si los audiolibros sí llegaron para quedarse. En Argentina están un poquito más, como vos podréis saber desde la editorial, están los editores como muy temerosos de insertarse de lleno en el mercado del audiolibro. Hay mucho miedo con la piratería, porque es como comercializo un audio. Te mando el MP3, no, vos agarrás y se lo mandas a toda tu familia. Entonces están un poco como más complicados. Yo lo que uso es Playbook, que es el de Android, digamos. Y ahí que lo bajás directamente, solo lo podés usar ahí, o sea, eso no lo podés compartir. Claro, y vas comprando el libro que querés. Eso, para llegar ahí, una editorial tiene que entrar a una gran empresa, que por ejemplo es Bookwire, que te redistribuye y se encarga de comercializar, porque si no tendrías que negociar con Playbook, con Apple Podcast o con cada uno. Sí, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos consumís audiolibros? Poquito porque me cuesta, sí consumo a nivel laboral para buscar mejoras, cómo mejorar mi propio trabajo, pero me cuesta mucho encontrar una voz que me convoque. Para el audiolibro es necesario que la voz sea la tinta, siempre cuando después se transformó en talleres. Ahora doy talleres de cómo hacer audiolibros. La voz tiene que ser la tinta como en el libro. Si el libro tiene una tinta muy clarita, no la vemos y es molesto. Si tiene una tinta muy fuerte, también es molesto. La voz es lo mismo y además, como somos el único puente entre el papel o el texto y el oyente o el lector, hay que ser muy claro y no cometer torpezas de lo importante soy yo. Entonces te leo el audiolibro así, ¿no? Y es insoportable, o este hombre está haciendo su trabajo. No, tampoco. Bueno, eso a mí me molesta que me lean así. ¿Y vos los libros los lees primero una vez o los vas leyendo mientras haces el audiolibro? Los cuentos sí, los libros no. En general no, porque si no se demora mucho, es un trabajo bastante mal pago. Y además después viene la edición. Pero sí sé en qué tono va el libro, porque no podés, un libro sobre, no sé, ciudad feminista, no lo puedo grabar como que estamos de fiesta, porque está contando algo bastante duro, es un ensayo, cada voz también tiene que ser neutral. Así que sí sé, igual ciudad feminista justo sí lo había leído antes, pero
tiene que ser lo más neutral posible. Bueno, y Ro, como experta en el universo literario, ¿cómo te llevas vos con el mundo digital y cuál es la relación que ves que tienen tus lectores o tus seguidores con los ebooks? Si te preguntan, si te piden, si comentan. Otra de las preguntas más habituales que me hacen es ¿por qué no lees en digital? A mí, mis seguidores se llevan muy bien con lo digital, principalmente, bueno, con lo económico creo que marca una diferencia abismal. La practicidad, te vas de vacaciones, te llevas el ebook, te llevaste 20 libros, no llevas la malija llena. A mí no me gusta, me siento súper incómoda leyendo digital porque siento como, me disperso un montón, no sé por qué, como que no empiezo a tocar los botoncitos, veo cuánto falta, no sé, es eso. Y aparte es algo que yo entiendo todo, ¿no? Pero sigue siendo una pantalla, sigue siendo algo que hay que enchufarlo, sigue siendo algo que tenés que tener cuidado que no te lo roben en el colectivo. Nadie te va a robar un libro, el libro se usa aunque no haya luz, no tenés que pensar que se acabó la batería, dejás el celular, nadie, no sé, es como el momento del libro es el momento de vos y el libro, no hay nada que tocar. Acotar algo que está buenísimo cuando vas en el subte del colectivo y chusmeas lo que el otro lee, que con el ebook eso no se puede. O sea, eso para nosotros los lectores, ver que está leyendo el otro la tapa del libro es espectacular. Pero entiendo las ventajas que tiene, no es que soy necia, pero para mi cumpleaños me regalaron uno, como llegó lo devolví. Dije, ay no, devuélvelo, porque te quedas, no lo voy a usar. Y es plata, hay mucha plata también perdida. Entonces dije, mira, te soy sincera, no lo voy a usar, te lo devuelvo. No, aparte no sé, me cansa la vista, me cansa mentalmente, me cansa todo. Pero bueno, sí, ¿qué era la pregunta? Yo me olvidé. Sí, que cómo me llevo yo, mal. Pero quiero decir algo de Ceci, porque yo la admiro mucho a Ceci, además que es mi amiga, la admiro mucho. Que, ¿sabés qué hacía? Yo con los audiolibros de Ceci, cuando mi hijo era muy chiquito, me costaba mucho dormirlo. Muchísimo, onda 45 minutos, 50 minutos caminándolo por dentro de un dos ambientes. Entonces yo ponía el celu arriba de la mesa y un audiolibro de Ceci. Y claro, yo me entretenía, porque es difícil caminar 45 minutos, una bendición, y él se dormía, porque claro, había un ruido ahí atrás, y a veces le dije, Ceci, bancame un poco, porque están siendo un poco fuertes, y necesito que me grabes algo un poco más, porque yo estoy con un niño, upa. Y yo a veces como, ay, no, la atención, pero... sí, ¿no? Y aparte te lo entretenés un montón. Los audiolibros tienen que cocinar mientras Ceci te lee, eso es muy bueno. Sí, opino lo mismo. Y me parece muy loco esto de la maternidad también, porque yo muchos de los libros, de los cuentos de mi libro los escribí mientras me daba la teta al más chiquito. O sea, mientras lo dormía también, o sea, como que es un tiempo que está buenísimo. O sea, eso para mí también tiene la literatura, que es algo que podés hacer, o sea, encontrar los huequitos como para hacer. Inés, quiero agregar que para mí las mamás en pandemia son como los papás también, como que subieron 2 o 3 niveles de dificultad en la vida, como que son, porque de verdad pasar una pandemia con pequeños, toda nuestra admiración, docentes, te digo, tener el niño en casas en realidad pequeñas donde vivimos, ya. Gracias. Bueno, vamos a hacer el segundo sorteo, que es por una orden de compra de libros del pasaje. Perfecto. ¿Los numeritos más? Libros del pasaje es una librería hermosa que creo que muchos deben conocer, que está acá cerquita. ¿Alguno quiere sacar? Sí. Los anillos. 14, 1, 4.
seguimos. La orden de compra es por 20.000 pesos en el libro de pasaje. Y bueno, sí, la verdad que muchísimas gracias al libro de pasaje. Bueno, vamos con el tercer bloque, el final. La pandemia en la literatura hoy como catarsis y perspectivas del futuro. Estaba leyendo en el verano un libro de Guadalupe Nettel que me regaló mi amiga Vicky, que está por acá, que se llama Los Divagantes, no sé si lo leyeron, es de cuentos, y fue ahí también que tuve como este momento de decir, quiero hacer un evento sobre literatura de pandemia, porque en uno de los cuentos la protagonista es profesora de literatura y dice, la literatura es una de las pocas carreras que no han sido castigadas por el encierro. La gente tiene más tiempo para leer y hay a quienes les gusta hacerlo metódicamente. Y también cuenta que en el departamento de literatura se habla de las letras pre y post pandémicas. Ella habla, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención ver un libro de cuentos publicado en el 2023 en el que hay relatos de pandemia. Me acuerdo que cuando estábamos editando mi libro, Adri me recomendó que pusiera tanto cuentos que transcurrían durante la pandemia como cuentos que tenían temáticas más universales, porque la realidad es que no sabíamos cuánto iba a durar, ni cómo iba a ser, y hasta qué punto el libro iba a quedar como muy conectado con un momento histórico que, bueno, de alguna forma quedó, pero también tiene otros cuentos que tienen otro universo, digamos. En cambio me sorprendió ver que libros que se publican hoy por hoy siguen también hablando de la pandemia, porque para mí la pandemia es algo que no terminamos de procesar. Todavía no podemos saber exacto la llegada que tuvo, o sea, todo lo que nos cambió, lo que éramos antes, lo que somos ahora. Entonces también me pareció muy interesante crear este espacio para charlar acerca de eso, de cómo sigue siendo un lugar como para procesar, de catarsis, digamos. Así que bueno, teniendo esto presente, les quiero preguntar a ustedes, primero a vos, ¿en qué horas notaste la presencia de la pandemia? Si te pasó, además del de Guadalupe Nettel, de ver otro. Yo sé que Margaret Atwood sacó uno, que de hecho lo tengo en el ebook, porque está en inglés. O sea, no sé cuándo va a llegar el papel, no sé si va a llegar, porque el de Margaret Atwood es muy interesante porque es un libro, 14 pisos se llama. Transcurre en Nueva York en el 2020, en época de la pandemia, pero no es solo ella la que escribe, son 14 escritores y cada uno escribe un cuento distinto, pero el lector no sabe quién escribió cada cuento hasta que no llega al final. Y son 14 pisos porque son 14 personas que viven en el mismo edificio en Nueva York. Me pareció súper interesante y también ahí dije, bueno, claramente es algo sobre lo que la literatura va a seguir generando. Hoy por hoy, inclusive el otro día estaba escuchando un podcast sobre literatura y pandemia que del 2020, o sea, del mismo momento pandémico, digamos, en el que se hablaba de las obras de La Peste, de Camus, la que vos nombraste, pero también del Decamerón de Boccaccio, que también son 100 libros, 100 cuentos, que nacen del encierro. O sea, ellos también, debido a la peste negra, tienen que encerrarse. Es un libro del 1350, o sea, año 1300. Y bueno, y la introducción de ese libro es muy interesante porque cuenta un montón de cosas que nosotros vivimos, salvando muchísimas distancias, pero Boccaccio cuenta, que es un autor italiano, cómo, o sea, las restricciones, los síntomas, o sea, cómo la gente, y cómo también cambió la muerte, cómo cambió, como se dice, el ritual de la muerte, cómo uno se moría solo, digamos, las fosas. Todo eso, leerlo es como muy actual, o sea, porque es algo que vivimos hace poco. Yo fui a un colegio italiano, ese libro lo leí en el colegio, y me imaginé y dije, claro, en el momento que lo leí, nunca me podría haber imaginado que yo iba a vivir algo tan parecido. Porque también cuentan esto de cómo hay que distanciarse, el contacto con los animales, bueno, es como muy actual. Así que claramente la literatura sigue siendo, es increíble que por ahí personas, o inclusive nuestros hijos el día de mañana, lean libros escritos ahora en pandemia y digan, todo esto lo vivimos sin tener el registro, ¿no? Bueno, otro, ¿en qué hora notaste
la presencia de la pandemia, con esto como manera de catarsis, si es que la notaste o todavía no llegó tanto. A mí me pasa algo muy particular que siento que como que todavía no estoy muy preparada para leer cosas de pandemia. Siento como que es muy fresco y como que me agotó un poco la situación y cuando lo encuentro es como que remuevo un montón de cosas, ¿no? Y decís, uff, de nuevo. Pero uno de los últimos que leí, justo de casualidad, o sea, no es porque lo leí porque hoy voy a estar acá, pero estuve leyendo literatura infantil de Zambra. Tiene un nombre medio raro, pero es un libro, es un ensayo sobre que él habla sobre su paternidad. Y hay un par de capítulos, es muy lindo, el libro es muy lindo, habla un par de capítulos de cómo él ve cómo a su hijo le está afectando el encierro o lo de no poder ir a la plaza, lo de que de repente hay gente con barbijos que pasan por la calle. Tiene un par de capítulos que hablan de eso y justo tiene que ver con lo que hablamos nosotros, que los chicos también sufrieron un montón porque fueron los más encerrados. Así que justo se me ocurrió ese libro pero es muy alegre, ¿no? No habla sobre las muertes y sobre todo, sino como que es un libro que habla muy lindo sobre los niños y muy lindo sobre la paternidad. Bueno, yo me acuerdo que para la iniciativa de Instagram me llegó un disparador en su momento que era un nene que pensaba que por el encierro no podía salir al patio de su casa y que cuando la madre le dice, no, podés salir, él sale y dice, hola Sol, te extrañé. Entonces, bueno, esa ternura también de lo más simple, ¿no? Que también para mí tener, o sea, volviendo a lo que decía Ceci la otra vez, hace un rato, sí es cierto que fue un desafío, pero para mí tener hijos chiquitos me salvó en la pandemia. Sí. Porque en un momento dice que un amigo que no tiene hijos le dice, no sé cómo haces vos que tenés un nene. Y él no se lo dijo, pero dijo, no sé cómo haces vos que no tenés un hijo. Es como que te motivaba, te daba para ponerle onda. Eso justamente, ¿la tenés claro? Retiro mi felicitación. no, por favor, no. Las felicitaciones a los padres están siempre válidas. Bueno, Adri, vos, ¿qué pasó con las librerías? Esto es algo muy interesante porque si bien justamente el libro del pasaje, María la dueña me contaba que bueno, que ellos también en su momento no sabían exacto cómo iba a desarrollarse todo, que empezaron a amigarse con el hecho de vender de manera digital, pero la realidad es que hoy por hoy las librerías siguen siendo hermoso. Nosotros estamos en una ciudad en la que tiene más librerías per cápita del mundo. Y bueno, por suerte sigue siendo así, o sea, deben haber cerrado un montón de librerías, pero también, como en el caso de Olivia, o sea, no solo no cerraste la editorial, sino que encima abriste una librería. Contanos esa experiencia. Sí, exacto. Porque era lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, a nivel cultural en Argentina está muy bueno, como hay un montón de cafés, ¿no? También, o sea, no sé si debe ser la ciudad con más café del mundo, pero nos gusta juntarnos a tomar un café, ¿no? Y yo creo que las librerías también, está buenísimo eso, o sea, Olivia, si bien antes los libros de la editorial estaban en una librería, yo lo tenía en una librería en San Telmo, pero decidí que necesitaba y la envergadura post pandemia de libros publicados era tan grande que los libros de mi editorial llenaban el espacio de una sola librería solos. Entonces eso fue como un puntapié como para abrir esto de tener una librería al público directa, y es una experiencia hermosa porque la gente viene, te pregunta y aparte como yo soy el editor los leí todos, entonces es como que yo sé cuando me dicen, viste, es para mi sobrinita de 3 años o para, no sé, mi suegra, y entonces es como que es una charla, es un disfrute. Olivia tiene sillones para que la gente se siente. Es más, a veces entran, se sientan y están un rato largo. Y ahí leen libros y todo, y después se van. Cada bueno. Y es una experiencia genial. Y lo bueno es eso, ¿no? Que la gente sigue comprando libros. Hubo un periodo en que las librerías estaban vacías, cerradas, que era lo que yo les contaba antes. Iba solo y estaba solo eternamente. Que era una gran depresión, ¿no? O sea, ver la librería con las luces apagadas y los libros ahí que nadie entraba a mirar. Pero bueno, ya ahora es genial. Y esta experiencia de que la gente entre desde la calle
a ver libros, a hojear libros, ay, pasé, me gustó y me interesa y los lee, ¿no? Es algo que está buenísimo. Bueno, y Ceci, un poco en la nota de Infobae vos decías algo de esto, pero ¿qué cosas crees que llegaron para quedarse y cómo podemos seguir haciendo para que la gente esté cerca de los libros y los libros cerca de la gente? Que me gustó mucho tu frase, por eso. A ver, ¿qué habré dicho? Bueno, voy a hacer asociación libre. Creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse, como por ejemplo la modalidad mixta entre lo virtual y lo presencial. Por momentos olvidamos lo útil que era lo virtual y lo unido que hizo que estuviera el país, que habitualmente está bastante desunido, desconectado, lamentablemente. Mucha gente que nunca había podido asistir a una, por ejemplo, feria de editores, lo pudo hacer gracias a que se hizo virtual, o estar en charlas, y nosotros mismos en charlas de Europa, por ejemplo, de Estados Unidos, que nunca estaban pensadas para Latinoamérica, pero de pronto, como excusa de que se la tenían que transmitir para ellos, nosotros nos subíamos ahí. Y hoy en día hay cosas que se siguen haciendo virtuales, algunas caprichosamente, entiendo yo, que se hacen solo presenciales, cuando es re lindo tener la oportunidad, estando un poco más lejos, de poder acceder. Perdón, acoto algo. Yo el año pasado cubrí la feria del libro de Frankfurt y había charlas, o sea, gracias a que estaba anotada porque ya había sacado la entrada, me llegaban los webinars. Entonces está bueno saber que sigue habiendo un montón de cosas en Instagram. Entonces había un montón de charlas que presencié antes de ir porque siguen siendo virtuales también. Me parece que es un aprendizaje que no deberíamos olvidar cuando, por ejemplo, nos toca armar un evento o estamos transmitiendo en vivo. Eso está buenísimo, un registro para que después quede. Porque las cosas, además en lo digital, tienen una vida más. Me parece que la generación de los documentos digitales o de la cantidad de material digital que generamos es algo pendiente todavía, de saber ordenarlo, de saber archivarlo, de saber seleccionarlo, hacer incluso nuestro propio expuro. La pandemia nos hizo nubes, todos tenemos Drive, todos tenemos Dropbox, y después ¿qué hacemos con tanta foto, con tanto material? Eso está bueno, seguir pensando y aprendiendo que si vamos a tener una vida digital tan potente y tan pesada, literalmente, está bueno que sepamos cómo gestionarla. Y no sé si me querés ayudar con la frase que dije, porque No, básicamente no salió. dejar a que los libros estén cerca de la gente y que la gente cerca de los libros, o sea, como que esa relación. Bueno, siempre para mí, en todos, voy a poner el audio, no, por favor. En todo sentido, el libro fuera del estante. Yo trabajo mucho, por lo menos desde mi contenido, desde cuando tengo la oportunidad de ir a un lugar, decirle a la gente que el libro en el estante es precioso estéticamente, pero el libro en el estante está dormido, antes decía muerto, pero me parecía muy feo, está dormido, entonces mejor sobre la mesa, mejor desacralizado, y en busca siempre de un lector que sea el que descubre ese libro, pero además después del libro está un otro. Antes decía Ro, esto que para mí es como mucho el lema de por qué leer, de que la lectura, a pesar de ser un acto individual estéticamente, siempre es un acto colectivo. Al abrir el libro estamos ya en diálogo con un otro que es un autor, a destiempo tal vez, porque el autor lo escribió y todavía está con nosotros, o por ahí lo escribió y es Cortázar y ya está por ahí, en qué mundo. Así que sí me parece interesante el poder entender que cuando abrimos un libro vamos en busca de otro, y que si ese otro encima lo presenta de una forma atractiva o habita el espacio donde yo voy a visitar de casualidad porque estoy en Instagram paveando y de pronto me encuentro con una foto de las que saca Ro, que siempre son con cafés, con formas y con cosas re lindas, ricas y qué sé yo, me detengo y me llevo una recomendación y me queda pensando ahí, sin dejar de sumar, como decía Adri también, que lo presencial es o debería ser mínimo la mitad de nuestra realidad. No diría solo lo digital porque igual es lo mismo. No es lo mismo, pero suma. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Para terminar quería leerles
una parte, el final de uno de mis cuentos, que se llama El barrilete distraído. No, gracias. Que, bueno, a mí me había llegado un disparador que era esa frase, el barrilete distraído. Entonces, bueno, como yo cuento en el libro, de golpe era un objeto que estaba personalizado, o sea, tenía sentimiento, Entonces, es el único cuento más bien mágico, digamos, fantástico, por decirlo así, del libro, porque yo suelo escribir más bien realista, pero releyendo decía, bueno, este último párrafo me gusta como para cerrar esta charla y como para pensar de acá en adelante cómo sigue la literatura después de haber vivido la pandemia. La ciudad volvía a poblarse poco a poco. Bueno, este barrilete distraído pasa la pandemia, digamos, es como que vemos la pandemia de la mirada de él que se queda olvidado en la plaza y que el niño no vuelve a buscarlo, básicamente. Las risas, tanto tiempo contenidas, se hacían sentir y tapaban las sirenas de ambulancia que todavía estaban, pero que no eran ya las únicas protagonistas. Algunas caras de angustia se transformaron en melancolía por los difíciles tiempos vividos, otras en caras de alivio por la increíble pesadilla superada. No, el mundo no era el mismo, pero tampoco era como el barrilete en sus momentos de más desasosiego se había imaginado que podía llegar a ser. Había entre las personas una distancia, pero sana. Había reparos, pero precavidos. Había nuevas medidas de higiene, pero en su justa medida. Se respiraba una nueva empatía, un nuevo sentimiento de hermandad que solo lo da el haber compartido el mismo barco. Pero por sobre todo, había una nueva manera de mirar, a uno, al otro, al mundo en general. El coronavirus había contaminado muchas cosas, pero también había purificado otras. Una de ellas era ese aire puro por el que ahora el barrilete vuela más feliz que nunca. Me parece muy loco pensar que yo lo escribí cuando todavía estábamos en pandemia, pero releyéndolo pienso que no es tan distinto a lo que sucede hoy y a cómo está la vida, digamos, después de haber vivido la pandemia. Bueno, muchísimas gracias. Tengo una sorpresita para ellos, para agradecerles. Mi asistente Cari, gracias. Como quieran. Voy a mostrarlo cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir, gracias a los que se conectaron. Ahora voy a ver si puedo chusmear los comentarios. Y bueno, seguimos en contacto vía redes y vía literatura.